Mi primo siempre fue mi mejor amigo. Solo descubrí que me estaba traicionando cuando vi un post en el Instagram de él con mi marido, agradeciendo por el apoyo, finalmente asumiendo quién realmente soy. Estaba en la oficina, terminando los reportes del mes, cuando el teléfono vibró. Era una notificación de Instagram. Diego había subido una foto. Mi primo Diego, que había sido mi confidente desde la infancia, mi hermano del alma, mi mejor amigo. La imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba él, abrazado a Roberto, mi esposo de 4 años. No era un abrazo casual. Era íntimo, cariñoso. Las manos de Roberto rodeaban la cintura de Diego de una forma que reconocí inmediatamente porque era la misma manera en que me abrazaba a mí, o al menos como solía hacerlo. Leí el texto una y otra vez. Gracias a ti por darme el valor de ser quien realmente soy. Tu apoyo ha sido todo para mí. Te amo, Roberto. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Tuve que leer nuevamente para asegurarme de que no estaba alucinando. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La oficina se volvió difusa, como si estuviera viendo a través de agua. Roberto, mi Roberto, el hombre con quien me había casado hace 4 años después de 3 años de noviazgo. El hombre que cada mañana me besaba antes de irse al trabajo, que me traía café en la cama los sábados, que planeaba conmigo nuestras vacaciones de verano. Y Diego, mi primo Diego, que había crecido conmigo, que conocía cada uno de mis secretos, que había sido mi padrino de bodas. Diego, a quien había consolado cuando terminó con su última novia hace 2 años. Diego, que venía a casa todos los miércoles para cenar con nosotros. Diego, que me había abrazado cuando lloré porque Roberto y yo habíamos tenido problemas para concebir. La náusea me invadió. Corrí al baño de la oficina y vomité todo lo que había desayunado. Mis compañeras de trabajo me preguntaron si estaba bien, pero apenas pude murmurar que me sentía mal del estómago. Salí temprano del trabajo. El viaje en auto a casa fue el más largo de mi vida. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Mi mente no paraba de dar vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un malentendido. Tal vez Roberto estaba ayudando a Diego con algo y yo estaba interpretando mal las cosas. Pero en el fondo de mi corazón, sabía la verdad. Llegué a casa, y Roberto aún no había regresado del trabajo. Era extraño, porque normalmente llegaba antes que yo. Caminé por nuestra casa como un fantasma, viendo todo con ojos nuevos. Las fotos de nuestra boda en la pared, los recuerdos de nuestros viajes, los libros de Roberto en la mesa de noche. Todo se sentía falso ahora, como si hubiera estado viviendo en una mentira. A las 8 de la noche escuché las llaves en la puerta. Roberto entró como siempre, colgó su chaqueta en el perchero y me saludó con un beso en la mejilla. Un beso mecánico, frío. Ahora entendía por qué en los últimos meses sus besos habían perdido pasión. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó, dirigiéndose directamente a la cocina. Lo seguí, observando cada uno de sus movimientos. Parecía nervioso. Evitaba mi mirada. «Roberto», le dije. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. «Necesitamos hablar». Se tensó visiblemente. Sus hombros se endurecieron y se giró hacia mí con una expresión que no pude descifrar. «¿De qué quieres hablar?». Saqué mi teléfono y le mostré la publicación de Diego. Observé cómo su rostro se desplomó, cómo toda la sangre desapareció de sus mejillas. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. «¿Puedes explicarme esto?», le pregunté, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz cuando por dentro me estaba desmoronando. Roberto cerró los ojos y se apoyó contra la encimera de la cocina. Permanecimos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Isabel finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el shock. «Mi primo está abrazándote como si fueras su novio y te está agradeciendo por apoyarlo». «¿Qué exactamente no es lo que pienso?». «Diego está confundido», dijo rápidamente, todavía sin mirarme a los ojos. «Ha estado pasando por un momento difícil y yo solo le estaba dando apoyo como amigo». Él malinterpretó las cosas. «¿Malinterpretó qué cosas, Roberto?». Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Vi cómo luchaba internamente, como si estuviera decidiendo qué versión de la mentira sería más creíble. «Las conversaciones que hemos tenido», murmuró finalmente. Yo le conté sobre mis dudas, sobre cómo me he estado sintiendo últimamente, y él pensó que eso significaba algo más. «¿Qué dudas?», pregunté, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Roberto se pasó las manos por el cabello.
un gesto que hacía cuando estaba muy estresado. Era un gesto que había visto miles de veces durante nuestros 7 años juntos, pero que ahora me parecía ajeno. Dudas sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre quién soy realmente. Las palabras me golpearon como balas. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. ¿Quién eres realmente? Repetí. Isabel, por favor, siéntate. Esto es complicado. No quiero sentarme. Quiero que me digas la verdad. ¿Estás teniendo una aventura con mi primo? No es una aventura, dijo rápidamente. Es algo más complicado que eso. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado. No por sus palabras, sino por la forma en que las dijo. No había dolor en su voz por lastimarme. No había arrepentimiento por traicionarme. Solo había alivio por finalmente poder decir la verdad. ¿Lo amas?, pregunté, aunque las palabras me quemaron la garganta. Roberto levantó la vista y por primera vez en la conversación me miró directamente a los ojos. Lo que vi ahí me destrozó completamente. Sí, susurró. Lo amo. El mundo se detuvo. Todo el aire salió de mis pulmones de una vez. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de la cocina, mirando al hombre con quien había planeado envejecer, quien acababa de confesar que amaba a mi primo. Pero eso era solo el comienzo. En los días siguientes descubriría que esto no había sido un enamoramiento repentino. Había sido una traición cuidadosamente orquestada. Una mentira que había estado viviendo durante meses sin saberlo, y el arquitecto de mi destrucción había sido la persona en quien más confiaba en el mundo. ¿Puedo proseguir? Los siguientes días fueron una pesadilla de descubrimientos. Cada detalle que investigaba era peor que el anterior. No podía comer, no podía dormir. Roberto había salido de casa esa misma noche después de su confesión, diciéndome que se quedaría en casa de un amigo mientras procesábamos todo esto. Pero yo sabía dónde estaba realmente. La primera pista llegó cuando decidí revisar nuestros estados de cuenta bancarios. Roberto siempre había manejado las finanzas. Decía que era mejor en números que yo. Qué ingenua había sido. Encontré cargos extraños. Cenas en restaurantes caros donde nunca habíamos estado juntos, hoteles en la ciudad durante días en que él supuestamente estaba trabajando hasta tarde, incluso compras en una joyería que reconocí, la joyería donde Roberto había comprado mi anillo de compromiso. Llamé al lugar fingiendo ser su esposa. Necesitaba verificar una compra reciente para el seguro. La empleada fue muy amable. Me confirmó que Roberto había comprado un reloj Rolex hace 2 meses, un regalo muy caro para alguien que supuestamente estaba confundido sobre sus sentimientos. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar su teléfono viejo en el cajón de su escritorio. Roberto había cambiado de teléfono hace 3 meses, diciendo que el anterior se había dañado, pero ahí estaba, funcionando perfectamente. Lo encendí con manos temblorosas. Los mensajes entre él y Diego se remontaban a 8 meses atrás. 8 meses de mentiras, de encuentros secretos, de planes para estar juntos. Leí cada conversación, cada declaración de amor, cada detalle íntimo que compartían sobre su relación. Lo más doloroso era leer cómo hablaban de mí. Isabel sospecha algo, había escrito Roberto hace 3 meses. Tranquilo, amor. Ella confía demasiado en mí. Nunca lo descubrirá, había respondido Diego. A veces me siento culpable. Llevamos tanto tiempo casados. Roberto, ella no te hace feliz como yo, lo sabes. Esto que tenemos es real. Lo que tienes con ella es solo costumbre. Vomité otra vez. Mi primo, mi mejor amigo, había estado manipulando sistemáticamente a mi esposo, usando su acceso privilegiado a nuestra vida para destruir mi matrimonio desde adentro. Seguí leyendo. Diego le había sugerido a Roberto que comenzara a salir más con amigos del trabajo, para crear coartadas. Le había recomendado que fuera menos cariñoso conmigo, para crear distancia natural. Incluso le había dado consejos sobre cómo pelear conmigo por cosas tontas para justificar su mal humor. Necesitas que ella empiece a dudar del matrimonio también, había escrito Diego. Si la relación se deteriora gradualmente, será más fácil cuando finalmente le digas la verdad. Cada pelea estúpida de los últimos meses adquirió un nuevo significado. Roberto llegando tarde y molestándose cuando le preguntaba dónde había estado. Su irritación cuando le sugerí que planificáramos unas vacaciones. Su falta de interés cuando le hablaba de mi deseo de tener hijos. Todo había sido una actuación. Una cruel y calculada actuación dirigida por Diego. Pero había más. Encontré fotos que me hicieron pedazos. Roberto y Diego en restaurantes, en parques, en hoteles. Se veían tan felices, tan enamorados. Diego tenía puesta la cadena que yo le había regalado en su cumpleaños, la misma cadena que había usado cuando vino a cenar con nosotros la semana pasada, actuando como si nada pasara. En una de las fotos, tomada en nuestro propio hogar, Diego llevaba puesta una de las camisas de Roberto.
Era una camisa que yo había notado que faltaba del armario, pero Roberto había dicho que se la había manchado en el trabajo y la había tirado. Habían estado teniendo encuentros íntimos en mi casa, en mi cama. La traición era tan profunda, tan absoluta, que me quedé sentada en el suelo de la habitación, sosteniendo el teléfono, sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Entonces recordé algo que me heló la sangre. Hace 4 meses, Roberto había insistido en que empezáramos terapia de pareja. Dijo que había escuchado en el trabajo sobre un terapeuta muy bueno que se especializaba en renovar la conexión matrimonial. Yo pensé que era una idea maravillosa. Mi esposo estaba tomando la iniciativa para mejorar nuestro matrimonio. Qué estúpida había sido. Busqué en los mensajes y ahí estaba. Diego había recomendado al terapeuta. Pero cuando busqué el número en Google, no encontré ningún consultorio, ninguna página web, ninguna información profesional. Llamé al número. Una voz masculina respondió. Hola, soy Isabel Morales. Mi esposo Roberto y yo hemos estado yendo a sesiones con usted. Necesito reagendar nuestra próxima cita. Hubo una pausa larga. Señora, creo que hay una confusión. Yo no soy terapeuta. Soy profesor de yoga y ocasionalmente doy sesiones de coaching de vida, pero nada formal. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Conoce a Roberto Mendoza y Diego Herrera? Ah, sí. Diego es mi cliente. Me pidió que tuviera algunas conversaciones con su primo político. Dijo que Roberto estaba pasando por una crisis personal y necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Crisis personal? Sí, sobre su identidad sexual. Diego estaba muy preocupado por él. Dijo que Roberto estaba en negación sobre ser gay y que su matrimonio lo estaba haciendo miserable. Mi trabajo era ayudarlo a aceptar quién realmente era. Colgué el teléfono. Las sesiones de terapia de pareja habían sido en realidad sesiones de lavado de cerebro para convencer a Roberto de que nuestro matrimonio era tóxico y que él era gay. Diego había orquestado todo. Cada detalle, cada mentira, cada traición. Había usado su posición como mi primo, mi mejor amigo, mi confidente, para destruir mi vida desde adentro. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que Roberto había sido un participante voluntario. Nadie lo había forzado. Había elegido traicionarme. Había elegido participar en esta cruel charada. Esa noche, cuando finalmente logré dormir unas pocas horas, soñé con confrontar a Diego. En mi sueño, le gritaba. Le preguntaba por qué había destruido mi vida. Pero cuando despertó, me di cuenta de que tenía miedo de enfrentarlo, porque conocía a Diego mejor que nadie, y sabía que cuando finalmente lo confrontara, no mostraría ni una pizca de remordimiento. 3 días después, cuando aún no había hablado con ninguno de los dos, recibí un mensaje de Diego. Prima, necesitamos hablar. Hay cosas que tienes que entender. La audacia me dejó sin palabras, pero también me dio fuerzas. Era hora de enfrentar al arquitecto de mi destrucción. Diego vino a casa al día siguiente. Lo vi llegar desde la ventana de la sala, caminando con esa confianza que siempre había admirado en él. Llevaba puesta una camisa que reconocí inmediatamente. Era nueva, cara, del tipo que Roberto compraba. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que probablemente Roberto se la había regalado. Abrí la puerta antes de que tocara. Lo miré fijamente. Este hombre que había sido mi hermano del alma durante 29 años, buscando en su rostro algún signo de remordimiento, de vergüenza, de dolor por lo que me había hecho. No encontré nada. «Hola, prima», me dijo con esa sonrisa encantadora que había conquistado a toda nuestra familia desde que éramos niños. «¿Podemos hablar?» Lo dejé pasar, pero no lo invité a sentarse. Nos quedamos de pie en la sala, con toda la tensión del mundo entre nosotros. «Supongo que ya sabes todo», comenzó, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. Su postura era relajada, como si estuviéramos discutiendo el clima. «Sé que has estado acostándote con mi esposo durante 8 meses», le dije, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. «Isabel, las cosas no son tan simples como parecen». «¿No?» Me reí, pero fue una risa amarga, llena de dolor. «¿Qué parte no es simple, Diego? ¿La parte donde sedujiste a mi esposo? ¿O la parte donde me mentiste a la cara durante meses mientras planeabas destruir mi matrimonio?» Diego suspiró, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía las complejidades del mundo adulto. «Roberto no es feliz contigo, Isabel. No lo ha sido durante años. Yo solo le ayudé a darse cuenta de quién es realmente». «¿Le ayudaste?» La rabia comenzó a hervir en mi pecho. ¿Enviándolo a un falso terapeuta? ¿Manipulándolo para que peleara conmigo? ¿Acostándote con él en mi propia casa? Por primera vez, vi un destello de incomodidad en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Roberto me necesita»,
dijo simplemente. Está enamorado de mí, no de ti. Ha estado viviendo una mentira durante años, fingiendo ser algo que no es. ¿Y tú qué eres, Diego? ¿El Salvador? ¿El héroe que vino a rescatarlo de su terrible esposa? Soy la persona que lo ama de verdad, respondió. Y por primera vez su voz tuvo emoción real. Lo amo como tú nunca podrías amarlo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque vi la verdad en sus ojos. Diego realmente amaba a Roberto, pero eso no justificaba la forma en que había destruido mi vida para tenerlo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Diego? Le pregunté, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. No es que te hayas enamorado de mi esposo, es que usaste nuestra relación, nuestra confianza, para destruirme. Eras mi mejor amigo. Te conté todos mis miedos, todas mis inseguridades sobre mi matrimonio, y tú usaste esa información para lastimarme. Nunca quise lastimarte, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¡Mentira!, grité, perdiendo finalmente el control. Planeaste cada detalle. Los mensajes, las peleas, el falso terapeuta, todo fue calculado para hacerme sufrir. Roberto iba a dejar de todos modos, dijo Diego, su voz endureciéndose. Yo solo aceleré lo inevitable. Te estaba haciendo un favor. Lo miré con incredulidad. ¿Un favor? Sí, liberándote de un matrimonio que no funcionaba. Roberto nunca te amó realmente, Isabel. No como un hombre debe amar a una mujer. Eso lo decidiremos Roberto y yo, no tú. Roberto ya decidió, dijo Diego con una sonrisa cruel. Por eso está conmigo ahora. En ese momento supe que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi primo para siempre. El Diego que conocía, que amaba, que consideraba mi hermano, había desaparecido, o tal vez nunca había existido realmente. Quiero que salgas de mi casa, le dije con voz temblorosa. Isabel, por favor, somos familia, podemos superar esto. No, grité. Ya no somos nada, destruiste eso cuando decidiste traicionarme. Diego me miró por un largo momento, y luego se encogió de hombros. Como quieras, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Pero no podrás evitarnos para siempre. Roberto y yo vamos a estar juntos, y la familia tendrá que aceptarlo. Se fue, dejándome sola con mi dolor y mi rabia. Pero sus últimas palabras resultaron ser proféticas de una manera que no esperaba. Una semana después recibí una llamada de mi tía Carmen, la madre de Diego. Su voz sonaba incómoda, forzada. Isabel, hijita, necesitamos hablar sobre la situación. ¿Qué situación, tía? Bueno, ya sabes. Lo de Diego y Roberto. Ha sido muy difícil para toda la familia. ¿Difícil para la familia? Repetí incrédula. Tía, ¿te das cuenta de que Diego destruyó mi matrimonio? Ay, Isabel, no seas dramática. Estas cosas pasan. El amor no se puede forzar. ¿Dramática? La rabia comenzó a subir por mi garganta. ¿Mi primo me traicionó de la peor manera posible y yo soy dramática? Mira, hijita, Diego está muy enamorado. Y Roberto también. Nunca los había visto tan felices. Tal vez es hora de que aceptes que tu matrimonio no estaba funcionando. Tía, ¿estás defendiendo lo que hizo Diego? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Isabel, Diego es mi hijo. Y Roberto, bueno, él va a ser parte de la familia ahora. Tenemos que encontrar la manera de que todos nos llevemos bien. Colgué el teléfono, temblando de rabia e incredulidad. Mi propia familia estaba eligiendo el lado de Diego. Los siguientes días fueron un desfile de llamadas similares. Mi prima Sofía me dijo que tenía que ser más comprensiva. Mi tío Miguel me sugirió que buscara ayuda psicológica para procesar mi resentimiento. Incluso mi propia madre me dijo que tal vez era una bendición disfrazada, porque ahora podría encontrar a alguien que realmente me amara. La traición de mi familia dolía casi tanto como la de Diego y Roberto. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de mi abuela, 2 semanas después de la confrontación con Diego. Habíamos celebrado el cumpleaños de la abuela juntos durante años. Era una tradición sagrada en nuestra familia. Llegué al restaurante y los vi inmediatamente. Diego y Roberto estaban sentados en la mesa principal, tomados de la mano, recibiendo felicitaciones y abrazos de toda la familia. Mi abuela los estaba bendiciendo, diciéndoles que se veían muy felices juntos. Nadie me había dicho que ellos iban a estar ahí. Cuando la familia me vio llegar, la atmósfera cambió inmediatamente. Las conversaciones se detuvieron. Mi tía Carmen se acercó rápidamente. Isabel, qué bueno que viniste. Pero por favor, no hagas una escena. ¿Una escena? Pregunté, mi voz temblando de humillación. Ya sabes, no queremos que esto se vuelva incómodo para todos. Miré alrededor de la mesa. Mi familia, las personas que supuestamente me amaban,
Me estaban tratando como si yo fuera el problema, como si yo fuera la villana de esta historia. Diego me vio y levantó su copa en un brindis burlón. Roberto al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Pero no se levantó. No vino a hablar conmigo. No hizo nada para defenderme. Me di la vuelta y salí del restaurante. Nadie me siguió. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión. Si mi familia había elegido el lado de Diego, si el mundo había decidido que yo era la víctima que tenía que superarlo y seguir adelante, entonces tendría que reconstruir mi vida completamente sola. Pero primero, tenía que lidiar con una complicación que acababa de descubrir esa misma mañana. Estaba embarazada. La línea rosada en el test de embarazo parecía burlarse de mí. 3 tests diferentes, todos con el mismo resultado. Estaba embarazada de 6 semanas, justo en el momento más oscuro de mi vida. Me senté en el suelo del baño, sosteniendo el test, tratando de procesar esta nueva realidad. Un bebé. Roberto y yo habíamos intentado quedar embarazados durante 2 años sin éxito. Los médicos nos habían dicho que no había nada médicamente mal, que siguiéramos intentando. Y ahora, cuando mi matrimonio se desmoronaba, cuando mi mundo se hacía pedazos, finalmente había sucedido. La ironía era tan cruel que me reí. Una risa histérica, llena de dolor. Tenía que decírselo a Roberto. Sin importar lo que había pasado entre nosotros, él tenía derecho a saber que iba a ser padre. Marqué su número con manos temblorosas. ¿Isabel? Su voz sonaba sorprendida. Probablemente no esperaba que lo llamara después del desastre en el restaurante. Roberto, necesito verte. Es importante. ¿De qué se trata? Prefiero decírtelo en persona. ¿Puedes venir a casa? Hubo una pausa larga. Estoy con Diego ahora. ¿Puede esperar hasta mañana? No, Roberto. Es algo que no puede esperar. Otra pausa. Está bien. Estaré ahí en 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Practiqué las palabras una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo le dices a tu esposo que está embarazada cuando él acaba de confesarte que está enamorado de tu primo? Roberto llegó puntual. Parecía nervioso. Evitaba mi mirada. Se había cortado el cabello diferente. Llevaba ropa nueva. Todo en él gritaba que estaba comenzando una nueva vida. Una vida que no me incluía. ¿De qué querías hablar?, preguntó, manteniéndose cerca de la puerta como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Siéntate, por favor. Dudó, pero finalmente se sentó en el borde del sofá. Yo me senté frente a él, con el test de embarazo escondido en mi mano. Roberto, hay algo que tienes que saber, comencé, mi voz temblando. Estoy embarazada. Su rostro se transformó completamente. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca se entreabrió. Por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado. El hombre que había soñado con ser padre. ¿Embarazada?, susurró. Le mostré el test. Él lo tomó con manos temblorosas, mirándolo como si fuera un objeto alien. ¿Estás segura? Me hice 3 tests diferentes. Todos dieron positivo. Roberto se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Se pasaba las manos por el cabello. Respiraba profundamente. Lo observé luchar con esta nueva información. ¿De cuánto tiempo?, preguntó finalmente. 6 semanas, según mis cálculos. Hizo cálculos mentalmente. 6 semanas atrás. Todavía estábamos viviendo juntos. Todavía compartíamos la misma cama ocasionalmente, aunque las cosas ya estaban tensas entre nosotros. Roberto, dije suavemente, sé que la situación es complicada, pero este bebé, no puedo con esto ahora. Me interrumpió, su voz llena de pánico. No puedo lidiar con esto encima de todo lo demás. ¿Todo lo demás?, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Roberto, este es tu hijo, nuestro hijo. Lo sé, gritó, y luego se calmó inmediatamente, como si se hubiera asustado de su propia reacción. Lo sé, Isabel, pero tienes que entender. Estoy tratando de descubrir quién soy. Estoy comenzando una nueva vida con Diego, y ahora esto... Mi voz se elevó. ¿Te refieres a nuestro bebé como esto? No quise decir eso, murmuró, pero no sonaba convincente. Roberto, llevamos 2 años tratando de tener un bebé, 2 años de esperanza, de decepción, de tratamientos, y ahora que finalmente pasa, ¿lo llamas esto? Se sentó pesadamente en el sofá, su cabeza entre sus manos. Isabel, no sé si puedo ser padre ahora. No sé si puedo ser el tipo de padre que un niño necesita. ¿Por qué? ¿Porque eres gay? Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de confusión y dolor. Tal vez. No lo sé. Todo está tan confuso. Roberto, ser gay no te impide ser un buen padre. Hay miles de padres gays que crían hijos maravillosos. Pero no así, dijo, su voz quebrándose. No en esta situación, con todo este caos, con Diego. ¿Qué tiene que ver Diego con esto? Roberto se quedó en silencio por un largo momento.
Cuando habló, sus palabras me destrozaron. Diego dice que un bebé complicaría todo, que haría más difícil que pudiéramos estar juntos. ¿Diego dice? Repetí, incrédula. ¿Ya hablaste de esto con Diego antes que conmigo? Yo no quise decir. Contéstame, Roberto. ¿Ya sabías que estaba embarazada? Su silencio fue respuesta suficiente. Había hablado con Diego primero. Mi primo sabía sobre mi embarazo antes que yo tuviera la oportunidad de procesar la noticia. ¿Cómo? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Te seguí al médico la semana pasada, murmuró, sin poder mirarme. Pensé que tal vez estabas enferma, porque habías estado vomitando por las mañanas. Cuando te vi salir de la consulta ginecológica supe... ¿Y le contaste a Diego inmediatamente? Necesitaba hablar con alguien. Estaba asustado. «¡Yo soy tu esposa!», grité levantándome del sofá. «Yo soy la que está embarazada. Yo soy con quien deberías haber hablado. Isabel, por favor, cálmate. No es bueno para el bebé que te alteres. ¿Ahora te preocupas por el bebé?». La ironía me dolía físicamente. «Roberto, ¿sabes qué me dijo Diego cuando vino a casa?». Roberto se tensó visiblemente. «Me dijo que nunca me amaste realmente, que nuestro matrimonio era una mentira. ¿Es verdad? Isabel, respóndeme. ¿Alguna vez me amaste? ¿O todo fue una actuación?». Roberto cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te amé. A mi manera, te amé. Pero no de la forma que tú necesitabas. No de la forma que te merecías. ¿Y este bebé? ¿Lo amas?». «No lo sé», susurró. «Ni siquiera sé si puedo amarlo, si puedo ser lo que necesita». En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una fiereza que no sabía que poseía despertó en mi pecho. Este bebé, sin importar las circunstancias de su concepción, sería amado, sería protegido. Y si Roberto no podía darle eso, entonces lo haría yo sola. «Está bien», dije, mi voz súbitamente calmada. «No necesitas decidir nada ahora, pero necesito que sepas algo. Este bebé va a nacer, y va a ser amado y cuidado, con o sin ti». Roberto me miró con algo parecido al alivio en sus ojos, como si le hubiera quitado una carga de encima. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a ser madre», respondí simplemente, «y voy a dar a este niño la vida que se merece». Roberto se fue esa noche, y yo me quedé sola con mi bebé no nacido y una determinación férrea que no sabía que poseía. Pero mi lucha apenas comenzaba, porque al día siguiente recibiría una llamada que me haría darme cuenta de que Diego no tenía intención de dejarme en paz. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 meses después de que naciera Mateo. Mi bebé había llegado al mundo perfecto, sano, con los ojos oscuros de Roberto y mi nariz pequeña. Durante esos 3 meses, había sido solo nosotros dos contra el mundo. Roberto había aparecido en el hospital el día del parto. Había llorado al ver a su hijo, pero después desapareció otra vez. Diego se había asegurado de eso. «¿Isabel?». La voz del otro lado del teléfono sonaba desesperada, quebrada. Era Roberto. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté, ajustando a Mateo en mis brazos mientras preparaba su biberón con una mano. «Necesito verte. Urgente. Algo ha pasado. Algo como que... Diego, él no es quien yo pensaba que era». Casi me reí. «Roberto, tardaste mucho en darte cuenta». «Isabel, por favor. Estoy en problemas serios. Diego ha estado controlando todo en mi vida. Mi trabajo, mi dinero, mis amigos. No me deja ver a Mateo. No me deja tomar mis propias decisiones. ¿Y ahora te das cuenta?». La rabia y la satisfacción se mezclaron en mi pecho. «¿Después de 3 meses? Intenté dejarlo la semana pasada», continuó Roberto, su voz temblando. «Cuando le dije que quería pasar más tiempo con Mateo, que quería ser parte de su vida, se puso furioso. Dijo que si lo dejaba, se aseguraría de que nunca volviera a ver a mi hijo». «¿Cómo va a hacer eso?». «Ha estado recopilando información sobre mí, sobre nosotros, fotos comprometedoras, mensajes privados, incluso grabaciones de nuestras conversaciones íntimas. Dice que si trato de dejarlo, va a usar todo eso para demostrar que soy un padre inestable». Por primera vez en meses, sentí una pizca de compasión por Roberto. Diego había hecho conmigo lo que ahora estaba haciendo con él: manipulación, control, chantaje emocional. «Roberto, ¿dónde estás ahora?». «En un hotel cerca del aeropuerto. Escapé anoche mientras él dormía, pero no puedo quedarme escondido para siempre». «Ven acá», le dije, sorprendida por mis propias palabras. «Necesitamos hablar». 1 hora después, Roberto estaba en mi puerta. Se veía terrible. Ojos hundidos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Era una sombra del hombre que había conocido. «¿Dónde está Mateo?», preguntó inmediatamente. «Durmiendo»,
respondí, señalando hacia la habitación del bebé. Pero primero quiero que me cuentes exactamente qué ha estado pasando. Nos sentamos en la cocina y Roberto me contó una historia que me sonaba dolorosamente familiar. Diego había comenzado siendo el novio perfecto. Atento, cariñoso, comprensivo, pero gradualmente se había vuelto posesivo y controlador. Al principio pensé que era porque me amaba mucho, explicó Roberto, cuando se molestaba porque hablaba con otros hombres, cuando revisaba mi teléfono, cuando quería saber dónde estaba cada minuto del día. Pensé que era protección, pero empeoró. Continué por él, porque conocía el patrón. Mucho peor. Comenzó a aislarme de mis amigos, diciéndome que ellos no entendían nuestra relación. Me convenció de que renunciara a mi trabajo para que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Ahora dependo completamente de él financieramente. ¿Y cuando quisiste ver a Mateo? Roberto se quebró. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Me dijo que si realmente lo amaba, no necesitaría a nadie más, que Mateo era un recordatorio de mi vida anterior, y que teníamos que construir nuestro futuro juntos, solo nosotros dos. Roberto, dije suavemente. Diego me hizo lo mismo a mí. Me miró con confusión. Durante años me aisló de mis amigas diciéndome que eran celosas de nuestra cercanía. Me convenció de que confiara solo en él. Usó cada secreto que le conté, cada inseguridad que compartí para manipularme después. Pero tú eras su prima. ¿Por qué haría eso? Porque Diego necesita controlar a las personas que ama, y cuando no puede controlarlas completamente, las destruye. En ese momento, Mateo comenzó a llorar. Roberto se levantó inmediatamente. ¿Puedo...? Preguntó, señalando hacia la habitación del bebé. Asentí. Lo seguí y observé mientras cargaba a su hijo por primera vez en meses. Mateo se calmó inmediatamente, como si reconociera a su padre. Roberto lloró en silencio, sosteniendo al bebé contra su pecho. Lo siento tanto, murmuró. Siento tanto haberte fallado a ti y a él. Roberto, le dije, necesitas saber algo. Diego me llamó ayer. Se tensó inmediatamente. ¿Qué te dijo? Que estabas teniendo una crisis nerviosa, que habías desaparecido y que él estaba muy preocupado. Me pidió que si te contactaba, le avisara inmediatamente. ¿Y qué le dijiste? Que no había sabido nada de ti, pero Diego no me creyó. Dijo que iba a venir aquí para buscarte. Como si lo hubiera invocado, el timbre sonó. Roberto palideció completamente. Es él, susurró. Reconozco el patrón del timbre. Siempre toca 3 veces rápidas, luego 2 largas. Miré por la ventana. Ahí estaba Diego, parado en mi puerta con esa sonrisa encantadora que conocía tan bien. Pero ahora podía ver lo que había estado ciega antes. La frialdad en sus ojos, la calculadora manera en que evaluaba cada situación. Roberto, escúchame, le dije rápidamente. Ve a mi habitación con Mateo. Encierra la puerta. No salgas sin importar lo que escuches. Isabel, no puedes enfrentarlo sola. Es peligroso cuando está así. Conozco a Diego mejor que tú, respondí, aunque mi corazón latía rápidamente. He lidiado con él toda mi vida. Roberto dudó, pero finalmente tomó a Mateo y se dirigió hacia mi habitación. Esperé hasta escuchar que se encerraba la puerta antes de abrir la entrada. Hola, prima, me saludó Diego con esa sonrisa falsa. ¿Puedo pasar? Estoy buscando a Roberto. No está aquí, mentí, manteniéndome en la puerta para bloquear su entrada. Isabel, sabemos los dos que estás mintiendo. Vi su auto estacionado a 3 cuadras de aquí. Mi sangre se heló. Diego había estado vigilando mi casa. No sé de qué me hablas, insistí. Prima, dijo Diego, su voz volviéndose más dura. Roberto está enfermo. Está teniendo una crisis psicótica. Necesita ayuda profesional. ¿Crisis psicótica? Me reí con incredulidad. Diego, Roberto me contó todo. Sobre tu control, tu chantaje, tu manipulación. La máscara finalmente se cayó. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una frialdad que me aterrorizó. ¿Te contó sobre las fotos? Preguntó, su voz peligrosamente calmada. ¿Sobre las grabaciones? Tengo evidencia de que Roberto es un padre inestable, violento incluso. Sería muy fácil conseguir que perdiera la custodia. ¿Custodia? Repetí. Roberto no está pidiendo custodia, solo quiere ver a su hijo. Ah, pero tú no entiendes, prima. Roberto me pertenece, y todo lo que es suyo es mío también, incluyendo a ese bebé. En ese momento supe que Diego había cruzado una línea de la que no habría regreso. No solo había destruido mi matrimonio y manipulado a Roberto, ahora estaba amenazando a mi hijo. Sal de mi propiedad, le dije, mi voz temblando pero firme. No hasta que me devuelvas lo que es mío. Roberto no es tuyo, Diego. Y Mateo definitivamente no es tuyo. Diego sonrió, pero fue una sonrisa llena de malicia.
Veremos qué dice un juez sobre eso. Se dio la vuelta y se fue, pero sabía que esto no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Esa noche, mientras Roberto sostenía a Mateo y yo preparaba la cena, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, tenía algo que Diego quería pero no podía tener: el amor incondicional de mi hijo y la determinación de protegerlo a cualquier costo. Diego había subestimado el poder de una madre, y eso sería su perdición. 6 meses después, todo había cambiado. La amenaza de Diego de llevarnos a los tribunales se había vuelto realidad, pero no de la forma que él esperaba. Resultó que Roberto no era la primera víctima de Diego. Durante esos meses de investigación legal, descubrimos un patrón aterrador. Diego había tenido 4 relaciones serias en los últimos 10 años, y todas habían terminado de la misma manera, con sus parejas huyendo en medio de la noche, aterrorizadas de su comportamiento controlador. Mi abogada, una mujer brillante llamada Carmen Vega, había encontrado a las víctimas anteriores. Todas estuvieron dispuestas a testificar sobre el comportamiento obsesivo y manipulativo de Diego. Había fotos, mensajes, incluso una orden de restricción que había conseguido evadir cambiando de ciudad. Su primo tiene lo que llamamos un patrón de abuso psicológico sistemático, me explicó Carmen durante una de nuestras reuniones. Usa el chantaje emocional, el aislamiento social y las amenazas legales para controlar a sus víctimas. Roberto había comenzado terapia real, no como la farsa que Diego había orquestado durante nuestro matrimonio. Estaba aprendiendo a reconocer las señales de manipulación, a reconstruir su autoestima, a ser el padre que Mateo necesitaba. Nunca pensé que fuera posible sentirme tan libre, me dijo una tarde mientras jugaba con Mateo en el parque. No me siento fake. Durante tantos meses viví con miedo constante. Miedo de contradecir a Diego. Miedo de tomar mis propias decisiones. Miedo de que cumpliera sus amenazas. ¿Y ahora?, le pregunté, observando cómo nuestro hijo de 9 meses gateaba hacia su padre con una sonrisa radiante. Ahora entiendo que el amor real no controla. El amor real libera. No habíamos vuelto como pareja. Esa parte de nuestra historia había terminado para siempre. Pero habíamos construido algo mejor, una amistad sólida basada en el respeto mutuo y el amor compartido por nuestro hijo. Roberto había conseguido un trabajo nuevo, había alquilado un apartamento cerca de mi casa y veía a Mateo 3 veces por semana. Era el padre cariñoso y presente que siempre había tenido el potencial de ser, una vez que se liberó de la influencia tóxica de Diego. El juicio contra Diego por acoso y chantaje había sido devastador para él. Las 5 víctimas testificamos sobre sus patrones de comportamiento. La evidencia era abrumadora: grabaciones secretas que había hecho sin consentimiento, fotos robadas, mensajes amenazantes, documentos financieros que mostraban cómo había controlado económicamente a sus parejas. El momento más satisfactorio fue cuando Diego tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a toda nuestra familia. Mi tía Carmen, que una vez había defendido su comportamiento, se sentó en la sala del tribunal con lágrimas en los ojos mientras escuchaba testimonio tras testimonio sobre la crueldad de su hijo. No sabía, me susurró durante un receso. Isabel, juro que no sabía lo que realmente era. Sí sabías. Tía, le respondí con crudeza, solo elegiste no verlo porque era más cómodo culparme a mí. Diego recibió 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional con orden de no contacto para todas sus víctimas. Pero más importante que el castigo legal fue ver cómo su máscara finalmente se desplomó completamente. En el juicio, cuando se dio cuenta de que había perdido, Diego mostró su verdadera cara. Gritó en la sala del tribunal que todo era culpa mía, que yo había envenenado a Roberto contra él, que él merecía ser amado sin condiciones. Isabel siempre fue celosa de mí, gritó mientras los guardias se lo llevaban. Ella sabía que Roberto me amaba más a mí, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Lo miraba desde mi asiento, sosteniendo a Mateo, y todo lo que sentía era compasión por el hombre roto y enfermo que había sido mi primo. 2 años después, cuando Diego salió de prisión, intentó contactarme una vez más. Un mensaje de texto simple: prima, ¿podemos hablar? No respondí. Simplemente guardé el mensaje como evidencia y se lo envié a mi abogada. Diego había violado su orden de restricción y regresó a prisión por 6 meses más. Hoy, 3 años después de todo, mi vida es completamente diferente. Mateo tiene 4 años y es un niño brillante y feliz que divide su tiempo entre Roberto y yo sin conflicto. Roberto se casó el año pasado con un hombre maravilloso llamado Andrés, quien adora a Mateo y me trata con el respeto que merezco. Yo también encontré el amor, pero esta vez con alguien que me valora exactamente como soy. Miguel es pediatra, divorciado, padre de una niña de 6 años.
Nos conocimos en el parque donde nuestros hijos jugaban juntos. Nuestro amor creció gradualmente, basado en respeto mutuo, comunicación honesta y objetivos compartidos. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, me preguntó Miguel la noche antes de nuestra boda, sosteniendo mis manos mientras caminábamos por la playa. Más que lista, le respondí, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Aprendí que el amor verdadero no destruye, construye, no aísla, conecta, no controla, libera. El día de nuestra boda, Roberto y Andrés estuvieron ahí, aplaudiendo y celebrando mi felicidad. Mateo fue nuestro paje de anillos, radiante en su pequeño traje. Mi familia, que una vez había elegido el lado de Diego, ahora entendía su error y me apoyaba completamente. Diego sigue en libertad condicional, viviendo solo, sin contacto con ninguno de nosotros. He escuchado rumores de que intentó comenzar relaciones nuevas, pero las mujeres ahora lo evitan. Su reputación lo precede. No siento satisfacción por su soledad, tampoco dolor. Simplemente siento indiferencia. Diego ya no tiene poder sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mi felicidad. Mientras escribo estas líneas, Mateo juega en el jardín con su hermanastra Elena, Miguel prepara la cena, y Roberto viene esta tarde a llevarse a Mateo para su fin de semana. Mi casa está llena de risas, de amor real, de la paz que viene de vivir auténticamente. Aprendí que la traición más profunda puede ser el catalizador para el crecimiento más grande, que perder todo puede llevarte a encontrar lo que realmente importa, que el amor verdadero existe, pero solo puede florecer cuando tienes el valor de alejarte del amor falso. Diego me enseñó, sin quererlo, la lección más valiosa de mi vida, que mi valor no depende de la aprobación de otros, que merezco ser amada sin condiciones, y que la familia verdadera son las personas que te apoyan en tus momentos más oscuros, no las que te abandonan cuando más las necesitas. Mi hijo crecerá sabiendo que es amado incondicionalmente, que merece respeto, que nunca debe aceptar migajas de afecto cuando merece un banquete de amor. Y yo, finalmente, soy libre.